Quiero darle gracias al Señor que nos permite el poder compartir con ustedes un consejo bíblico, un clamor, una carga que había en el corazón del apóstol Pablo con relación a sus ovejas. Y creo que este es un clamor y que debe de estar en nuestro corazón, como padres de familia, como líderes de la iglesia, que verdaderamente tenemos una carga por la situación en la cual nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad. Colosenses capítulo 2 y el versículo 1, el apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por los hermanos que están en la Odisea. Y fíjense, en el versículo 8, Pablo explica cuál es esa carga. Y Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Esta es una carga que debería de estar hoy en nuestro corazón al ver la condición en la que hoy en día está nuestra sociedad. Pablo le está escribiendo a la Odisea, una iglesia maravillosa, una iglesia gloriosa, una iglesia donde se movía el Señor. Pero cuando la vemos allá en Apocalipsis, a la última iglesia a la cual el Espíritu Santo le escribió. Y es que esa iglesia revela la última etapa en la que la iglesia de hoy llegará. La Odisea es la última iglesia a la que Juan le escribe. Y la condición de esa iglesia, si quiere, vayamos ahí para que vayamos a la condición de esta iglesia. En Apocalipsis capítulo 3 vamos a encontrar la condición de esa iglesia. Apocalipsis 3 en el versículo 17. Porque tú dices, vamos a ir desde el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Fíjense en la condición espiritual a la que llegó esta iglesia. Había perdido la visión, había perdido el fuego, había perdido la devoción. Por eso Pablo tenía una carga por la iglesia de la Odisea. Había perdido el fuego de Dios. Al final había perdido el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque permitieron que las filosofías entraran a la iglesia, las filosofías de este mundo. Dejaron de correr tras la doctrina de Cristo, tras la enseñanza de Cristo. Y sigue diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ese es el problema. Ese es el problema de hoy en día de la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, te dice el Espíritu Santo, y no sabes. O sea, ella no sabe. Ella ya no sabe distinguir entre lo santo, entre lo de Dios y lo del mundo. Y tú no sabes, dice. Y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero tú no sabes que tú eres esto y esto. Y es que esto nos enseña que cuando la filosofía entra a nuestra vida, a nuestro entendimiento, nos quita la razón, nos quita la visión, nos quita el discernimiento. Por eso Pablo dice: yo tengo una gran carga sobre la iglesia de la Odisea, porque las filosofías de este mundo, los rudimentos de este mundo, pueden estar entrando a las vidas y al entendimiento y quitarles el buen juicio. De hecho, déjeme decirle que la Odisea significa los derechos de la muchedumbre. Y es que si nosotros examinamos hoy en día
el espíritu de la filosofía de este mundo son los derechos de la muchedumbre. Hoy en día la mujer quiere tener el derecho de ser hombre. Hoy el hombre quiere tener el derecho de ser mujer. Hoy la mujer quiere traer a esta vida, imagínense, niños, para que vengan a tomar un camino totalmente equivocado a Dios. Hoy la mujer quiere tener derecho sobre su cuerpo para abortar y quitarle la vida, quitarle el derecho a alguien que ya tiene una vida dada por Dios. Hoy es increíble, ya no son los hijos los que están viviendo de acuerdo al modelo de enseñanza de los padres, sino que ahora el derecho es que son los padres que se tienen que adaptar al modelo de enseñanza y de vida que le están pidiendo los hijos. Hoy vamos a la escuela y ya no es el alumno el que tiene que sujetarse a la enseñanza del maestro, sino que el maestro tiene que sujetarse a las demandas, a las exigencias y a los caprichos de los alumnos. Ya quieren ganar sin evaluarse. Quieren ganar el grado sin estudiar y sin dar el mínimo esfuerzo. Hoy el mundo está reclamando los derechos humanos, el derecho de la muchedumbre. Y esto sucede también en la vida cristiana eclesiástica. Ya no son las ovejas que se tienen que adaptar al patrón bíblico, sino que hoy el patrón bíblico tiene que adaptarse a las exigencias y al modo de vivir de las personas. Quieren vivir como se les dé la gana, quieren privilegios, porque quieren adaptar la Biblia a ellos. Los derechos de la mujer, tengo derecho a pecar, tengo derecho a vivir así, a vivir allá, y el pastor no tiene ningún derecho, y tampoco la Biblia. Esa es la Odisea, los derechos de la muchedumbre. Eso es lo que significa en el griego la Odisea, los derechos de la muchedumbre. Por eso Pablo tenía una carga por la iglesia de la Odisea muchos años atrás, para que no fueran engañados por las filosofías, pero fueron engañados a tal punto que Juan dice, tú dices, ese es un engaño, tú dices que yo soy una iglesia enriquecida, que no me falta nada. ¡Qué engaño! Cuando Juan dice por el Espíritu, tú eres una iglesia pobre, desventurada, tibia, que te voy a vomitar de mi boca. Por eso en esta oportunidad, déjeme decirle que el consejo que el Señor nos trae es que cada día nosotros podamos traer a nuestro corazón esta reflexión que encontramos en el libro de Salmos. Y creo que es importante recalcar en este versículo, porque cada día nosotros tenemos que estar evaluando y examinando nuestras vidas. ¿Cómo está caminando nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos? Si las filosofías de este mundo han estado penetrando a nuestra vida. Hoy es increíble. Déjenme decirles que las filosofías de este mundo pueden entrar a través de un libro, pueden entrar a través de una película, pueden entrar a través de un documental. Las filosofías de este mundo pueden entrar a través de la música, pero lamentablemente las filosofías de este mundo están entrando a través de los credos de ciertos partidos políticos que quieren agarrar su filosofía y politizarla y hacerla y convertirla en leyes. Y eso sería triste, trágico para nuestro país, como está sucediendo en muchos países. Por eso es importante evaluar la vida de nuestros hijos, evaluar nuestra vida. Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios quiere guiar a nuestros hijos y a nuestra familia en el camino eterno. Quiere guiar nuestras vidas en su doctrina, en su enseñanza. Y no permitamos que tengamos una carga, no solamente por nuestra vida, por nuestros hijos, tener una carga para que esta sociedad no camine a la luz de las filosofías que van en contra de la enseñanza de Dios, de lo establecido por Dios. Que haya un rechazo en nuestras vidas por aquellos principios ideológicos, satánicos y humanos que van en contra de la sabiduría de Dios, de lo establecido por Dios. Y que no permitamos en nuestra vida terminar como la iglesia de la Odisea, tibia, sin el fuego de Dios en su corazón, abrazando enseñanzas que no van de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Por tanto, le dice el Señor a la iglesia, por tanto, y ese es el consejo que el Señor quiere darnos en Apocalipsis 3, por tanto, yo te aconsejo, le dice Juan, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Colirio, para que podamos ver. ¿Saben cuál es el colirio del cristiano? La palabra de Dios. Ella abre nuestro entendimiento. Ella va a abrir los ojos de nuestro entendimiento. El colirio. Que podamos llegar a la presencia de Dios todos los días, como llegó Asaf, quien dice en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, yo pude comprender, ¿sí? Cuando entramos al santuario de Dios, comprendemos muchas cosas a la luz de su palabra. Por eso David decía, una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para adquirir sabiduría. Estar en la casa de Dios todos los días, llegar cada mañana y cantarle himnos, salmos, eso va a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Meditar en la palabra, como dice en el Salmo 1, el varón que medita de día y de noche será como un árbol plantado. Es lo que hoy debemos pedirle a nuestros hijos, que se expongan a la enseñanza de Dios. Evaluemos qué están viendo nuestros hijos, qué están escuchando nuestros hijos. Sentémonos con ellos y conversemos qué es lo que el mundo está llenando hoy en día. Es los derechos de la mujer. Es que yo tengo derecho. Cuando tenemos que cederle nuestros derechos a Cristo, que Él tome nuestras vidas y que nosotros pongamos nuestras vidas al servicio de Dios. Hoy el mundo es eso, son mis derechos. Inclusive hay derechos para ofender, derechos para humillar a la gente. Que Dios nos ayude y que veamos lo que decía Pablo en cada epístola. Pablo, siervo, pero esa palabra es Pablo, esclavo de Jesucristo. Yo le he dado todos mis derechos a Cristo y que Él haga conforme a su voluntad. No me quiero aferrar a mis derechos, no me quiero aferrar a mi voluntad, no me quiero aferrar a mis sueños. Me quiero aferrar a Cristo, a lo que Él tiene para mi vida. Y si Él quiere que yo pase por una prueba, voy a pasar por la prueba. Si Dios quiere que sea humillado, vamos a ser humillados. Como decía el salmista David, tú pusiste a que hombres cabalgaran sobre nuestra cabeza. El Señor permite muchas cosas, como lo permitió en la vida de José. José perdió todos sus derechos, pero en Cristo fue recibido, fue restaurado, fue levantado, fue llevado al cumplimiento de Dios. Que Dios les bendiga
y que esta enseñanza nos dé una visión de lo que está sucediendo hoy en día con la muchedumbre, con la sociedad que está reclamando sus derechos aún por encima de los principios y mandamientos establecidos por Dios. Dios le bendiga.